Bienvenidos al tercer capítulo de Cirugía para Pediatras. ¿Cómo estás, Coti, tanto tiempo? ¿Cómo estás, Santi? Hoy tenemos un invitado especial para hablar de constipación de causa quirúrgica. Exacto, tenemos a Enrique Vuela. Enrique es cirujano formado en el Hospital Gutiérrez, cirujano pediátrico. Forma parte del grupo de cirugía pediátrica, más específicamente del grupo de coloproctología pediátrica junto con Santi. Trabajamos en equipo, parte de lo que hablábamos la semana pasada es este grupo de nutricionistas, gastroenterólogos y cirujanos abordando de manera más completa toda la patología coloproctológica. Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Gracias por esta convocatoria. Y bueno, vamos a tratar de darle un poco de luz a este problema que en realidad trae tantos inconvenientes en las familias. ¿Qué les parece si empezamos hablando de malformaciones anorrectales? Tema súper interesante y es un desafío para cualquier cirujano porque intenta de reconstruir algo que la naturaleza no dio. O sea, el chico básicamente nace sin cola, nace sin ano. Y la idea del tratamiento quirúrgico es tratar de reconstruir algo que el chico honestamente no tiene. Por eso es un gran desafío y es algo que nos interesa y nos apasiona bastante tratar de hacer. Parte del masoquismo del cirujano, meterse en esas cosas difíciles a propósito. Entonces, bueno, dentro de del gran grupo de malformaciones, básicamente al nacimiento el bebé no tiene cola, directamente no tiene ano y puede estar reemplazado por una pequeña fístula, un pequeño trayecto que comunica el intestino grueso, o sea colon, al periné, o sea al piso perineal, o directamente no tiene ningún tipo de agujerito o fístula, que sería el nombre técnico. Cualquiera de las dos situaciones, o sea que tenga una comunicación con el periné o directamente no lo tenga, luego de una reconstrucción puede tener en general consecuencias clínicas, que el bebé después de la operación quede con una constipación. Hay un grupo de malformaciones que en general después del tratamiento tiene este problema, o puede quedar con algún cierto grado de incontinencia rectal, que hay otro gran grupo de enfermedades que después de operado tienen esto como consecuencia. Ahora, pero las malformaciones anorrectales sabemos muy bien que hay pacientes que andan bárbaro, hay pacientes que les es muy difícil después el día a día. ¿Son todos lo mismo? ¿Son todos distintos? ¿En qué los dividís y cómo pensás, o sea, más o menos el pronóstico? Bueno, ok. Aquellas malformaciones en que el intestino quedó muy cerca de la piel, antiguamente se denominaban bajas, o aquellas malformaciones en que el intestino grueso termina con un pequeño trayecto fistuloso, en general son de muy buen pronóstico. O sea, el chico a largo plazo tiene buen grado de continencia. Continencia, decimos que el nene quiere hacer caca y puede contener o puede cumplir con el deseo de hacer en el momento que él quiera o que socialmente se lo permita. Pero este tipo de malformaciones tiene un alto grado de asociación con constipación posoperatoria. En general, después del tratamiento, los libros o los autores hablan casi del 90% de las veces, necesitan algún tipo de ayuda médica o postquirúrgica para tratar de ir manejando este problema. El otro gran grupo de malformaciones que señalaba Santiago son aquellas que se denominan altas, o sea, el intestino termina muy lejos de la piel del periné, tienen en general un desarrollo ineficiente de todo el piso perineal, de todos los músculos del periné. Entonces, a pesar de hacer un excelente procedimiento quirúrgico, terminan con cierto grado de incontinencia. Es que también hay que, en ese sentido, ayudar o acompañar a las familias para ir resolviendo o ir manejando este problema. Exacto, yo siempre hablo de la cirugía, como que el desafío más grande que tenemos nosotros los cirujanos es llevar ese tubo de intestino, ese tubo de endodermo, a donde está el mesodermo, donde están los músculos. Y si no hay músculos, uno ya no puede crearlos, o sea, uno puede devolver la anatomía, devolver las ubicaciones, pero ya crear músculo, crear mesodermo es algo que todavía no lo tenemos a disposición, tal vez algún día, pero la realidad es esa, o sea, el desafío es llevar ese tubo de intestino que está más adelante, que está más arriba, que está con una fístula a la vejiga, a la uretra, a la piel, y llevarlo donde están esos músculos. Si esos músculos no están, estamos muy diezmados con el pronóstico. ¿Y ustedes en su equipo hacen un seguimiento a largo plazo de estos pacientes que nacen con malformaciones? Sí, por supuesto. O sea, en general a las familias les decimos que es un problema que dura para toda la vida. O sea, no por una excelente técnica operatoria el problema está resuelto el 100%. Entonces, luego de que estos nenes son operados,
que en general son operados en el periodo de que la continencia todavía no está resuelta o desarrollada, lo va a ir logrando a lo largo de su vida. El seguimiento es a largo plazo. Pensá, Coti, que estos nenes se operan con el diagnóstico de recién nacido. En general, o se hace una colostomía, o sea, una derivación intestinal, para que la oportunidad quirúrgica en un segundo tiempo, cuando son un poquito más grandes, después de los 6 meses de vida, tenga mejor resultado. O en el periodo neonatal, cuando los bebés tienen una malformación baja o técnicamente sencilla de resolver, casos pero muy, muy, muy contados. De ahí en adelante, hasta que el niño pueda tener continencia, van a pasar años, 2 años y medio. Bueno, a partir de ahí es cuando empieza a ver los problemas. Por eso sí es muy importante lo que decís, sí, el seguimiento. Es muy importante tener buena adherencia con la familia, tener muy buena comunicación, muy buena comunicación con el pediatra. Pensar que es una enfermedad que es totalmente frustrante, la familia se desalienta, pierde adherencia, pierde continuidad, porque naturalmente hacer algo de tan largo plazo y no tener tan buenos resultados a pesar de seguir nuestras recomendaciones, que en general cambian de especialistas o cambian de conductas o de tratamientos alternativos. Estos pacientes constipados o incontinentes tienen 2 o 3 hitos muy importantes. Obviamente, el momento de la reconstrucción del periné es un hito muy importante y la reconstrucción de esa derivación intestinal, pero también tiene 2 hitos que tienen mucho más del seguimiento, que es esto que vos decís, que es cuando empieza con la contención de esfínteres a los 2, 3, 4 años de edad. En general son chicos que tienen contención mucho más tardía, pero también el ingreso escolar. El primer grado es algo que los marca, porque el paciente que no consultó a los 4, 3 que no contenía, llega cuando está ingresando a primer grado con manchas, con deposiciones involuntarias en lugares no correctos, con constipaciones muy severas. Esos son los grandes hitos. El chico que ya superó esa edad, en general, o está cronificado y es de mucho más difícil resolución, o ya lo tenemos controlado y ya está mucho más socialmente adaptado. Esas son como los grandes hitos dentro de lo que es la malformación anorrectal en cuanto al seguimiento. Para pensar en cuál es el rol del pediatra, cuando recibimos un paciente por primera vez, un neonato, tenemos que mirar el periné. ¿Qué tenemos que mirar en el periné? Los neonatólogos lo tienen muy aceitado, muy claro. Antiguamente a todo recién nacido se le invadía con una sonda, investigaban el periné, le ponían una sondita en la cola. Bueno, eso no se hace más sistemáticamente, es una maniobra que se desaconseja. Pero algunos centros, si querés contados con una mano, se pueden olvidar de este gesto y pueden aparecer nenes que tienen un ano mal implantado o directamente no tienen ano. Ahora, si en el consultorio reciben un lactante o un bebé de meses de vida con antecedentes de constipación, con dificultad para hacer caca, es posible que tenga una malformación anorrectal, una fístula perineal, que le impida tener deposiciones normales. En el periné, básicamente lo pueden ver, un ano que esté muy cerquita de la bolsa escrotal. Se ve claramente, o al menos el pediatra le llama la atención, que es algo que sale un poco de la normalidad. Y en ese caso, bueno, directamente consultar con cualquier cirujano, cualquier centro de alta complejidad que tenga experiencia en ese sentido, con esta patología, que generalmente son enfermedades de muy buen pronóstico si uno las trata precozmente. Yo siempre insisto con algo bien visual. El ano es un asterisco, o sea, si uno lo mira tiene la forma de un asterisco, nunca está redondito. Si ese ano parece un 0, hay que averiguar, hay que ver un poquito más, ¿sí? Si ese ano no tiene pliegues alrededor, es que no tiene los músculos, no está cerrado como un asterisco. Si ese ano tiene forma de asterisco, va bien. Si ese ano es con forma de 0, no importa dónde esté implantado, hay que averiguar un poquito más. Santi, vos me enseñaste que es más importante la presencia de estos músculos que el sitio de implantación anal. Si el ano está cerca del introito o del escroto, pero tiene pliegues, puede ser que genere constipación, pero no es quirúrgico. Exacto. ¿Alguna recomendación más para los pediatras? No olvidarse de buscar malformaciones urológicas asociadas en los nenes con malformación anorrectal. Qué importante, Quique, eso que estás remarcando. ¿Les parece si avanzamos y vamos con la enfermedad de Hirschsprung? Bueno, dale, Coti, me encanta. ¿Sí? Otro tema apasionante. Libros y décadas de ciencia escritos sobre el tema. Es una enfermedad que es también bastante conocida por nuestra especialidad. Se trata de una falta de inervación
o de células necesarias para que el músculo del intestino grueso o delgado, según la extensión de la enfermedad, proponga la propulsión de la materia fecal hacia el ano. En general, esta ausencia de inervación se da en los últimos 10-15 centímetros del tubo digestivo y el bebé nace o debuta con una ausencia de eliminación de meconio. Generalmente, diría el 98% de las veces, el bebé no hace caca después de las 48 horas de vida, y en aquellas extensiones en cual la enfermedad es mucho más corta, puede debutar o puede manifestarse como una constipación muy severa, muy atípica en los primeros meses de vida. Pero hay algo bien característico. Sí, ese bebé constipado, siempre preguntarle a los padres, ¿y cuándo eliminó su primera caca? Si es a las 72 horas, ya es otra bandera roja como para tener en cuenta. Si no la hizo dentro de las 24 horas, hay que mirarlo bien de vuelta, como decíamos antes. Sí, a ver, hay un axioma en cirugía que dice que un Hirschsprung nunca hace caca. Pero como todo en medicina, siempre hay grises y hay un montón de excepciones en los cuales que uno puede conocer antecedente de una eliminación de meconio después de las 24 horas de vida y un bebé que no hace caca frecuentemente. Bueno, tal vez entre dentro de un grupo de pacientes que necesiten ser estudiados con una biopsia rectal, por ejemplo. Exacto, nosotros dentro del grupo de coloproctología pediátrica lo que hacemos es cuando llegan estos pacientes constipados de larga data, de historias difíciles que no se terminan de entender, siempre lo que tratamos de hacer es parar la pelota, poner todo en blanco, llevarlo de repente el paciente a quirófano, hacerles un colon por enema nosotros, biopsiarlos nosotros, hacerle electroestimulación perineal como para ver cómo se mueven esos músculos, porque son pacientes, como decíamos antes, o sea, es un chico que no está haciendo caca. ¿Y por qué es? Porque es un tema funcional, porque es un tema anatómico, porque es un tema congénito. Y el Hirschsprung, sobre todo el Hirschsprung bajo, como decía Enrique, hay veces que nos plantea desafíos en el diagnóstico. Cuando digo bajo, quiero decir que la extensión de la enfermedad es tan poca, o sea, hay tan poco intestino que no funciona. La verdad que es fácil vencer esa resistencia a través de posiciones esporádicas o incluso con una pequeña estimulación, con por ejemplo, un supositorio de glicerina. El bebé puede hacer caca, pero puede tener la enfermedad presente. Tenemos que pensar que el Hirschsprung, o sea, ¿por qué no funciona? Estas células ganglionares, que son las que no migran, las que no pueblan el intestino de abajo para arriba, o sea, el problema del Hirschsprung es ese, o sea, que hay células que no migraron como deberían haber migrado, el intestino no se dilata, al revés de lo que uno pensaría. Uno piensa un colon que no funciona y uno piensa una bolsa, algo distendido. Esto es al revés, tenemos un microcolon, un colon apretado. Entonces cuando uno ve un colon por enema de un Hirschsprung, ve como una cuerda, así como una soguita abajo, desde el ano para arriba, que se va prolongando hasta donde esté la enfermedad. Y toda la parte de arriba que está dilatada, que está con forma de bolsa, que dice, ahí está la enfermedad. No, la enfermedad está abajo y lo de arriba está luchando contra esa estenosis funcional, porque es un colon contraído porque le faltan las células de la relajación y al no relajarse el intestino no puede progresar su contenido. El diagnóstico es por biopsia. Claro, naturalmente, como es un problema histológico, la única forma de tratar de certificarlo o no es a través de un estudio anatomopatológico. También se puede hacer un estudio contrastado. Contrastado quiere decir un colon por enema, o sea, pasarle un contraste a través del ano y con una serie de placas sucesivas uno puede tener una aproximación diagnóstica, pero la confirmación siempre es con biopsia. En la biopsia tiene que ser un buen patólogo. No es una anatomía patológica fácil. Obviamente que uno puede buscar las células sí, células no. O sea, ¿tiene células ganglionares o no tiene células ganglionares? Ahora, ¿qué pasa cuando hay poquitas células ganglionares? ¿Qué pasa cuando tengo un nervio hipertrófico? ¿Qué tipos de tinciones hay? Porque hay veces que no las veo, pero las puedo teñir de una manera especial. Bueno, eso es la actividad del patólogo, que por suerte hay muy buenos patólogos hoy en día en Argentina, que con un rango de seguridad bastante importante nos dicen que el paciente tiene o no tiene estas células ganglionares, o tiene o no tiene estos filetes hipertróficos nerviosos, como para nosotros trabajar más tranquilos, porque obviamente ponerle el diagnóstico de Hirschsprung o no ponerle el diagnóstico de Hirschsprung a un paciente es algo muy importante. Contame el tratamiento quirúrgico, en lenguaje pediátrico. Como te decía, de esto hay un montón de escrito, la ciencia y la medicina ha evolucionado un montón. En grandes términos, es una cirugía de mediana o gran envergadura, se resuelve a través del ano
combinado por técnica laparoscópica o mínimamente invasiva a través del abdomen. Es una técnica que se hace en forma combinada. Hay otras más, hay gente que directamente no usa el tiempo laparoscópico y opera todo a través del ano, y hay gente que no usa la laparoscopía y directamente a través de una incisión tradicional también resuelve el problema. Lo cierto es que independientemente del camino que uses, tenés que estar súper seguro que el tuyo o tu elección es el que mejor resultado tuviste. O sea, vos como pediatra no te sorprendas si un bebé tiene abierta la panza o una cicatriz enorme y otro bebé no. Lo importante es que el cirujano que trató a ese paciente se sintió cómodo con su técnica y el resultado que tiene es lo que más se acerca a la perfección. Nosotros, por un tema generacional o de modernidad, hacemos la técnica combinada, que es mínimamente invasiva. El bebé tiene mínimas cicatrices de milímetros, acompañada de una cirugía perineal o endonal, y la verdad que los resultados que tenemos son muy pero muy buenos. Y acá entran dentro de la cirugía todos los nombres propios que seguramente vas a escuchar en la cirugía, que son Duhamel, Swenson, Suave, Shorson. Son todas técnicas de esto que está diciendo Quique. O sea, tratar de ese intestino que no está funcionando, no tiene que estar más. Y tenemos que llevar ese segmento de intestino que sí funciona al esfínter, preservando el esfínter. A pesar de que muchos pacientes van a tener constipación, obviamente que un paciente con una enfermedad más avanzada, o sea que un paciente que tiene todo el colon comprometido por esta enfermedad, puede llegar a tener también incontinencia, pero en general tienen mucha más constipación. Pero siempre hay que preservar el esfínter anal. El esfínter anal es músculo estriado y no tiene el problema de la migración de las células. El que tiene el problema de la migración de las células es el recto, el sigmoides, el colon, que es músculo liso. Nosotros tenemos que sacar todo el músculo liso enfermo, preservando el músculo estriado. ¿Cuál es el pronóstico del paciente operado? El pronóstico a largo plazo es muy bueno. Hablan de un 98-97% de continencia o de buena función del esfínter. Hay una cosa que te quiero señalar que muchas veces sucede, que después de haberse operado, el bebé tiene cierto grado de espasmo anal, de distensión, hay que llevarlo cerca acá con una sondita, bueno, y eso le provoca mucha ansiedad a la familia. Pero generalmente, si eso ocurre, el pronóstico a largo plazo es muy pero muy bueno. Quiere decir que el esfínter funciona bien y que hay que tener paciencia, que en general eso a mediano plazo va a dejar de ser necesario hacerlo. Esa constipación es algo buscado, es mucho más fácil el tratamiento de un paciente constipado en el posoperatorio que un paciente incontinente. Me gustaría que hablemos de otra patología que los pediatras vemos con frecuencia, que es el mielomeningocele. Y bueno, los pacientes mielomeningocele ya son un problema combinado, porque si bien es un problema orgánico congénito, tenemos un problema a nivel del tubo neural que está abierto, que se corrigió de manera quirúrgica, pero este paciente lo que va a tener es un problema a nivel del recto, ¿sí? Así como no tiene movimiento en las piernas, así como no tiene movimiento en la vejiga y tienen vejigas neurogénicas, tienen rectos neurogénicos, ¿sí? Y estos rectos neurogénicos son muy difíciles de tratar, sobre todo porque el paciente con mielomeningocele tiene tantos otros problemas que esto no nos damos cuenta que es un problema y que puede ser grave. Puede ser un problema grave orgánico, porque el colon funcionante se dilata, así como hablábamos en el Hirschsprung, y se lastima, o puede ser un problema grave social, porque el paciente tiene materia fecal en el pañal o no puede abandonar el pañal, y eso le complica la vida social. Hay un montón de técnicas que nos ayudan con estos pacientes. Por ejemplo, lo que son las irrigaciones anales. Hoy en día hay sistemas prediseñados para lo que son irrigaciones anales retrógrados. O sea, así como el paciente con mielomeningocele se hace cateterismo en la vejiga para poder vaciarla, se puede hacer un cateterismo rectal, inyectarse agua de la canilla, lavarse el recto y lo hace día por medio y se mantiene seco o se mantiene limpio durante X tiempo. Pero también hay otras técnicas como para tratar de recuperar esa sensibilidad. Una de las técnicas que hoy estamos más utilizando es lo que se llama el biofeedback, o sea, se utilizan electrodos a nivel del periné que estimulan los músculos, que estimulan los nervios, y ese complejo nervioso se optimiza, ¿sí? Ese complejo muscular que está disponible se optimiza. Y esta técnica también la podemos usar para malformados anorrectales, para pacientes con Hirschsprung o para pacientes funcionales. Hay pacientes que, lo que hablábamos la semana pasada, son pacientes con constipaciones funcionales graves que no responden al tratamiento médico, y le podemos hacer lo que se llama una manometría. La manometría es un estudio que tenemos hoy en día, que es poner una sonda en la cola y medir las diferentes presiones
a nivel del recto, medir las diferentes presiones a nivel del esfínter y también medir la sensibilidad. En los pacientes mielomeningocele, malformados anorrectales, Hirschsprung nos da un montón de información, sobre todo del posoperatorio, porque todos los pacientes se comportan distinto, pero con los mismos síntomas, van rotando los síntomas, y uno desde afuera es muy difícil terminar de entender. Una manometría aclara mucho las cosas y nos habla mucho mejor del pronóstico y nos habla mucho mejor de qué tipo de biofeedback necesita, si necesita irrigaciones retrógradas. Hay pacientes a los que les podemos hacer irrigaciones anterógradas, o sea, eso mismo que hacemos por la cola, no sé, por ejemplo, en un paciente neurológico, en un paciente ECNE que tiene un problema porque toma medicación constipante, se alimenta de manera constipante porque son dietas a bases de leche, porque son pacientes que no se van a mover, bueno, puedo utilizar ese apéndice que tantos dolores nos da cuando tienen dolor abdominal. Y que tanto decimos que no sirve para nada. Y que tanto, claro, nosotros le encontramos un uso, podemos llevarlo a la pared, ostomizarlo, hacerle un ostoma continente, de tal manera de que el paciente se pueda cateterizar por ahí y lavarse de manera anterógrada, o sea, desde el ciego en adelante o desde el colon descendente en adelante, y eso es un poco más fisiológico. Obviamente es más invasivo y hay que tomar cada medida para cada paciente, pero eso son los pacientes mielomeningocele, son pacientes complejos que tienen que tener una vida normal al 100%, o sea, los tenemos que llevar, no tener una discapacidad, porque tener caca en el pañal todo el día es una discapacidad social. Son pacientes con otro tipo de capacidades que las tienen que optimizar. Muchas gracias, Quique. La verdad, un placer tenerte todos los días y más ahora. Y recuerden que nos pueden buscar como @grupo de cirugía pediátrica en Instagram, Facebook y LinkedIn, y los esperamos la próxima. No se asusten con todos los términos técnicos que usamos en este episodio. En el próximo capítulo vamos a hablar con la doctora Ingrid Herold sobre microbiota. Acordate que este podcast lo podés escuchar mientras te bajás la aplicación Cuidar. O mientras que estás esperando después de vacunarte. Porque el conocimiento va con vos.